¿Cómo están? Seguidores del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca, próximos ya a un nuevo fin de semana en esta semana especial, atípica que hemos tenido con festividad de por medio para celebrar ese Día de Castilla-La Mancha. Vamos a concluirla, yo creo que por todo lo alto, con uno de los invitados de los que tienen mucho que contarnos, no solo a nivel regional, que sobre todo, sino también a nivel nacional, porque de alguna manera todos tenemos ya la mirada puesta en esa cita con las urnas del próximo 26 de junio. Hay muchas cosas interesantes en torno a esas nuevas elecciones generales, de las que vamos a conversar con nuestro protagonista, invitado aquí esta tarde en las instalaciones del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca, a quien paso ya a presentarles y a saludar. José García Molina, vicepresidente de las Cortes de Castilla-La Mancha y secretario general de Podemos en la región. Buenas tardes. Muy buenas tardes, un placer estar aquí con tardes vosotros. Ya tibias en Albacete. Tibias calurosas, calurosas. Veníamos en el coche, ya hemos entrado en el verano. Digo, no quiero pensar, bueno, aunque cada Dicen verano que el verano me pasa climatológico ya empezó el día 1 y... Sí, pero yo que además llevo muy mal lo del calor, prefiero el fresco y prefiero el invierno. Cuando empiezan estas fechas digo, estamos en junio. Cuando llegue julio y agosto no sé qué va a ser esto, pero bueno, como cada año hay que pasarlo. Vamos a comenzar con un tono jovial. Decía que esta semana ha sido atípica por esa festividad del martes, Día de Castilla-La Mancha, que concitó a buena parte de los seguidores de Podemos, en este caso junto a los de Izquierda Unida en Ciudad Real, en ese acto alternativo que se quiso hacer para conmemorar un día tan especial para Castilla-La Mancha. Quiero preguntarle con qué sensaciones se fue de esa cita. Pues la verdad que sensaciones muy buenas, aparte de un moreno muy prolongado, porque estuvimos 3 horas al sol. No había sombra, no había techo preparado. Estuvimos 3 horas al sol y eso pasó factura. Pero en la línea que ya habíamos iniciado el año pasado de celebrar el Somos Región en la calle con la gente, ¿no? Queríamos se les celebrar... ha vuelto a criticar este año otra vez. Bueno, yo en serio que no lo entiendo. Bueno, lo puedo llegar a entender dentro de una lógica de disputa política, pero a mí me parece que el Día de la Región, que el Día de Castilla-La Mancha, el Día de los Ciudadanos de Castilla-La Mancha es para intentar celebrarlo con los ciudadanos de Castilla-La Mancha. Nosotros no es que estemos en contra de que se hagan actos institucionales, ni mucho menos, ni de lo que allí pasó, ni de que se den premios a personas que, por cierto, tienen unas trayectorias profesionales impecables y que son merecedoras. Pero nosotros ya pensamos el año pasado, fuera de toda lógica electoral o electoralista, que queríamos celebrar el Día de la Región con la gente y que el lugar donde te puedes encontrar con la gente, donde todo el mundo puede venir sin derecho de admisión, como decía, que a veces sí tienen las instituciones, es la calle, las plazas, los lugares donde además Podemos ha nacido y ha crecido. Y entonces ya el año pasado vino Pablo Iglesias a la plaza de Zocodover en Toledo, hicimos un acto que la verdad es que estuvo muy bien y este año decidimos repetirlo en Ciudad Real y el año que viene lo volveremos a hacer porque digamos que esa va a ser nuestra dinámica natural. Y bueno, la verdad es que estuvo muy bien. A priori y en principio nuestra idea era seguir con la continuidad de que fuera un acto de Podemos, con ese eslogan de Somos Región, pero los compañeros de ECO, de Izquierda Unida, nos dijeron, ¿y por qué no lo hacemos todos juntos? Y nosotros dijimos que fantástico, y la verdad es que, bueno, si habéis visto imágenes, la plaza, a pesar del calor y a pesar del sol, estaba realmente muy llena y la gente con muchísimas ganas, o sea que las sensaciones muy positivas. Hemos podido ver esas imágenes y hemos podido ver también y escuchar lo que allí dijeron, pues... personajes destacados en estos días, como puede ser Echenique y también Garzón, ambos estuvieron allí y se dirigieron a la gente. El lunes precisamente nos visitaba aquí Daniel Martínez, el coordinador regional de Izquierda Unida, y ya nos avanzaba lo que se pretendía que iba a ser ese día, que de alguna manera pues quería hacer un guiño a ese proyecto ilusionante que se nos ha presentado a todos como única novedad, de hecho, de cara a la cita electoral del 26J. Él decía que era un movimiento ilusionante y esperanzador para mucha gente. Y yo le pregunto, ¿cómo se puede ilusionar y esperanzar ahora mismo a la gente que lleva un año prácticamente, si tenemos en cuenta la campaña de las autonómicas y municipales de 2015, escuchando día tras día lo mismo? Yo no sé si hemos escuchado día tras día lo mismo, pero es verdad que parecido. Sí, exacto, no voy a tirar ni de argumentario en esto, voy a intentar ser todo lo honesto e incluso personalista que pueda. A mí también me cansa, A mí también me cansa escuchar ciertos discursos que se repiten y sobre todo cuando además esos discursos
son de argumentario puro y duro, da igual que hablen unos o da igual que hablen otros, todo el mundo dice lo mismo, ¿no? Quizá porque no vengo, digamos, de esa trayectoria política más acostumbrada, vengo de la universidad donde uno intenta pensar, argumentar y donde intenta crear un conocimiento más nuevo, más fresco que pueda explicar. Además, pues a mí también me cansa. Dicho esto, yo creo que en otros países estas cosas que nos están pasando ahora, la pluralidad democrática, que haya más partidos en liza, que se tengan que repetir unas elecciones porque no hay la posibilidad de conformar un gobierno, ya llevan pasando hace mucho tiempo y a nadie le parece que esto sea un fracaso o sea un escándalo. Quizá es verdad que nuestra democracia, todavía, aunque está muy madura en algunas cosas, no se había enfrentado todavía a ciertas situaciones y nos parece... o incluso desde determinados lugares se intenta instalar una sensación de fracaso. Hemos fracasado, no hemos sido capaces. Yo sinceramente lo voy a explicar de la manera más sencilla que sé, ¿no? Yo prefiero un buen gobierno a un gobierno rápido. No creo que haya que tener tanta prisa en conformar un gobierno que luego sea ingobernable, valga la redundancia. Y si los españoles han decidido que tiene que haber mayor pluralidad democrática en este país y mayor pluralidad de partidos, y ya la cosa no se juega entre dos, sino que se puede jugar entre 4 o entre más partidos, habrá que empezar a madurar políticamente y a entender que ese es el escenario en el que estamos. A veces se podrá llegar a acuerdos para tener un gobierno estable y con unas políticas muy claras, y a veces tendremos que volver a elecciones. Insisto que pasa en otros lugares de Europa y yo creo que se ve con bastante más normalidad. Y yo pediría a las fuerzas políticas y también a los medios de comunicación que en lugar quizá de hacer énfasis en esa idea de fracaso o en esa idea de derrota y de cansancio, que la puedo llegar a entender, empecemos a pensar que esto forma parte de la normalidad democrática y que, como decía el presidente Jefferson, yo prefiero o me gustan más los sueños de futuro, mirar hacia el futuro, que quedarme estancado en la historia pasada, sobre todo cuando esa historia pues, tiene un poco el tinte de la pesadilla en vez de del sueño, ¿no? Entonces, miremos hacia el futuro, hemos puesto encima de la mesa algo nuevo, algo diferente, no tan diferente, porque Podemos siempre ha sido una confluencia. Lo que pasa es que es verdad que ahora se suma más gente con el intento no solo de sumar, como hemos dicho, sino también de multiplicar y de ver si concitamos esa ilusión a la que aludía también Daniel para intentar ganar las elecciones. Hemos dicho que nuestro objetivo es darle el sorpaso o el zarpazo, como me gusta decir a mí, al Partido Popular, pero sobre todo a las políticas del Partido Popular e intentar un proyecto de país distinto. ¿Por qué, a pesar de que ustedes por activa y por pasiva no se cansan de repetir que el objetivo es ese sorpaso al Partido Popular y en cambio buena parte de la opinión pública casi que solo va a ser discurso en el sorpaso al PSOE o en si Podemos e Izquierda Unida van a llegar a ocupar cuando menos la segunda posición como fuerza en nuestro país? No sé por qué la gente dice lo que dice. Yo sí sé cuál es nuestro objetivo. Y además es que vuelvo a decir que lo he tenido claro desde el principio. Nosotros no nos hemos equivocado nunca de adversario. Personalmente, y creo que en Podemos y en Castilla-La Mancha lo estamos demostrando, no ha sido nunca el PSOE nuestro adversario. Sí, adversario político porque somos dos partidos políticos distintos, pero no es nuestro enemigo. Digamos que las políticas o el adversario político o el antagonista político lo representa el Partido Popular y las políticas del Partido Popular, especialmente en el último tiempo. Entonces, es verdad que quizá mediáticamente o por intereses, o bueno, cada uno ve la jugada de una manera y hay quien está empeñado en decir que nosotros hemos venido a acabar con el PSOE y hemos venido a darle el sorpaso al PSOE. Yo no lo he planteado nunca así, Quien haya escuchado mis declaraciones, quien vea que en Castilla-La Mancha Podemos, con todas nuestras tiranteces y nuestras diferencias, llevar adelante muchas medidas que podríamos llamar progresistas y que intentan cambiar la situación de Castilla-La Mancha, se dará cuenta de que nuestro enemigo no es el Partido Socialista. Y a nosotros nos gustaría que el Partido Socialista también nos viera así, como una suerte de aliado natural para hacer una política distinta a la que se está haciendo a día de hoy en el país. No en vano hemos podido escuchar a Pablo Iglesias en muchas ocasiones referirse estos días a que el objetivo de alguna manera es que incluso el Partido Socialista esta vez sí pues entre en esa propuesta de pacto que en su día lanzó Podemos para conformar ese gobierno de cambio, pero de alguna manera ahora forzándolo un poco más con esta adhesión de Izquierda Unida. No obstante, si esto llegara a producirse y si ese escenario se diese tras las elecciones del 26J, teniendo en cuenta que hay cuestiones
que fueron un problema entonces y que a día de hoy siguen, por lo menos sobre el papel, en este acuerdo que ha plasmado la coalición Unidos Podemos, como ese referéndum en Cataluña o la posibilidad de que puedan decidir, que acabaría pasando nuevamente, por ejemplo, si se pide ese apoyo del PSOE que ya se ha negado a ese punto concretamente? A ver, yo creo que en política hay que entender los tiempos y hay que entender las situaciones y las coyunturas, y que al final, visto lo visto y visto que de alguna manera, lo voy a decir así, estamos condenados a entendernos si queremos llevar adelante un gobierno. Digo condenados en un sentido no peyorativo, sino que es que no vamos a tener más alternativa, porque todo apunta a que al final solo va a haber dos opciones: o un gobierno del Partido Popular y quien le quiera apoyar, o un gobierno, digamos, progresista, donde vamos a estar nosotros y quien quiera venir con nosotros. Ojalá el PSOE dé el paso de venirse con nosotros y de no apoyar por activa o por pasiva un gobierno del Partido Popular. Si da ese paso, nos tendremos que volver a sentar y ver efectivamente, con programa, con proyecto, hasta dónde podemos llegar. Y siempre habrá que ceder, unos y otros. En una negociación, yo creo que eso lo sabe todo el mundo, en una negociación uno llega con unos máximos. No vas a llegar a una negociación con el mínimo, llegas con unos máximos. Pero visto que esta vez no fue posible, pues habrá que ver. ¿Se habrá aprendido algo? Pues claro, uno piensa que hay tres opciones: que ceda uno, que ceda el otro, o que encontremos un camino intermedio. A mí generalmente esa es la opción que más me gusta, quizá por algo que decía antes. A mí me gusta inventar cosas nuevas y no quedarme con lo que ya está. Y estoy convencido que en los temas más escabrosos, como puedan ser el referéndum de Cataluña u otros temas que a lo mejor al Partido Socialista le cuestan mucho, estoy casi convencido de que si hay voluntad de sentarse a hablar y hay apertura de miras política, vamos a encontrar caminos que nos puedan convencer a todos. Sobre todo porque lo que no puede continuar ni en Cataluña ni en ningún otro sitio es esta política de enfrentamiento y de choque de trenes, que eso sí que no sirve, digamos, para sacar ni a nuestra región ni al país de las situaciones complicadas en las que está, ni para solucionar, digamos, los problemas territoriales que pueda haber, que en buena medida, y yo los pienso siempre así, son en buena medida fruto de problemas de cohesión social. Cuando a la gente le va bien, cuando la gente tiene buen trabajo, cuando la gente tiene un proyecto de país en la cabeza y un futuro medianamente esperanzador, seguramente las tensiones territoriales se aflojan mucho más, ¿no? Cuando en lugar de jugar a la confrontación y al choque de trenes, juegas al diálogo y al proyecto compartido, la gente no quiere irse, la gente como mínimo dice, bueno, aquí hay un lugar donde me siento acogido, y así ha sido nuestra historia, un país plural, pero un país donde generalmente hemos querido estar juntos, y yo creo que esa es la lógica a la que hay que jugar. José, como hemos dicho antes, prácticamente la única novedad con la que en principio llegamos a esta cita del 26J es esta aparición de Unidos Podemos, esta coalición, que ya se intentó de alguna manera antes del 20 de diciembre, no pudo ser finalmente. Incluso por ambas partes parecía que había cierta reticencia de cómo se había producido ese intento de acercamiento que hubo, en el que unos querían fichar, hablaban, o quitarles al líder a los otros, etcétera, y esto les molestaba. Ahora ha podido ser. ¿Qué ha pasado en estos meses para que lo que entonces fue imposible hoy ya sea una realidad? El otro día Daniel decía, ahora era el momento de formar la coalición. Claro. Entonces no lo era. No, pero eso creo que no pasa solo en política, pasa en la vida también. Yo creo que la idea de confluencia ha estado en Podemos desde el principio. Nacimos ya de por sí como una confluencia y lo demostramos, por ejemplo, aunque no nos presentamos en las elecciones municipales, hubo candidaturas de Unidad Popular o coaliciones electorales, etcétera, en la que tuvimos una cierta presencia, y con eso logramos estar en las alcaldías de las ciudades más importantes del país, en Madrid, en Barcelona, en Zaragoza, en Cádiz, etcétera, ¿no? Es verdad que en política, como en la vida, a veces las buenas ideas, y la idea de confluencia es una buena idea, no encuentran el buen momento, pero pasa también con las relaciones personales. A veces unos amigos pueden tener un mal momento, o una pareja decide ir a formar una vida junta y a lo mejor no es el mejor momento. Y en política y en la vida, las buenas ideas tienen que encontrar los buenos momentos. Quizá no. Parece que todo apunta a que el buen momento era ahora, y que después de ese proceso en el que durante un tiempo no pudo ser o no encontramos las formas de enganchar más oportunas, todos hemos entendido que era el momento de poner encima de la mesa, digamos, un objetivo prioritario, que lo decía antes, que es cambiar el
el gobierno y dejar un poco, digamos, las cuestiones personales o más personalistas o más identitarias un poquito de lado, ¿no? Esa yo creo que es la lógica que ha hecho posible que esa buena idea de confluencia que nosotros hemos practicado siempre, ahora además sea más posible que nunca. Y ojalá, de una manera u otra, el Partido Socialista también quiera venir a esa idea de una mayoría social y que se convierta en una mayoría política que cambie, digamos, la dinámica en la que lleva el país los últimos años, ¿no? A su juicio, ¿en qué beneficia esta coalición tanto a Podemos como a Izquierda Unida como partidos independientes? Creo que habría distintos escenarios. Yo creo que no es acertado hacer una simple suma de votos, ¿no? Bueno, veamos lo que teníamos el 20 de diciembre y sumémoslo, porque eso no va a ser así. No va a ser así porque puede que sea menos o porque puede que sea bastante más. Y eso va a depender en buena medida de efectivamente el efecto y la imagen que seamos capaces de dar del proyecto que tenemos entre manos, ¿no? Hay gente de Podemos que seguramente hace unos meses no hubiera visto con buenos ojos que fuéramos con Izquierda Unida o hubiera tenido muchas reticencias, y cuando hicimos la consulta ahora prácticamente el 98% de la gente de Podemos dijo sí. Y lo mismo ha pasado con Izquierda Unida. A lo mejor hace unos meses no lo veían claro y ahora el 85% ha dicho sí. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo creo que la gente ha entendido la necesidad y que si somos capaces además de hacer de esa necesidad una virtud y un proyecto ilusionante, yo creo y estoy convencido que lo vamos a hacer, ponemos encima de la mesa un efecto que yo llamo multiplicador, porque ya no es la cuestión solo numérica de los votos, sino que somos un proyecto realmente alternativo a lo que hay y que yo creo que va a generar y está generando, y así parece que lo indican los sondeos, las encuestas, la percepción social, está generando una corriente de ilusión relativamente parecida a la que generó Podemos. Veníamos de la prácticamente nada y en un año construimos muchas cosas y en estos 2 años ya algunos nos parece que llevemos décadas aquí, ¿no? O sea, se ha corrido mucho, se han hecho muchas cosas y casi todo se ha hecho justamente porque esa corriente de ilusión ha arraigado en la sociedad que ha entendido que necesitábamos un cambio, y yo creo que esta coalición es un pasito más, ¿no? Esta confluencia es un pasito más en un movimiento que yo espero que no acabe con las elecciones, al contrario, ¿no? Queremos seguir sumando, queremos seguir multiplicando a todos aquellos que entiendan que otro proyecto de país es posible, ¿no? ¿Cómo le sienta a José García Molina como persona y también como dirigente político de Podemos? Que un año después, y donde por ejemplo se ha visto ya una cierta huella de la presencia de Podemos en la política, en este caso de Castilla-La Mancha, pues desde algunos focos se siga tachando a Podemos de populistas, de prometer cosas que son intangibles e inalcanzables, y como esta mañana aseguraba dirigentes del PP en un encuentro que han tenido con medios de comunicación aquí en Albacete, incluso digan que Podemos cambia el discurso prácticamente sobre la marcha según lo que es más propicio no decir. ¿Cómo le sienta después de este año ya de experiencia y de trabajo en Castilla-La Mancha ese tipo de afirmaciones? Bueno, uno se ha acostumbrado porque a base de estar en los plenos casi cada semana y escuchar, por ejemplo, ayer mismo teníamos un debate sobre la educación concertada y el Partido Popular solo habló de Venezuela y no habló de la educación concertada y que si nos gusta no sé cuánto. Yo me reía y le decía, mire, yo llevo viviendo 20 años en Talavera, ¿no? Y la verdad es que me siento no solo talaverano y castellano-manchego, también me siento muy español, tan español como se pueda sentir usted. Lo que pasa es que tenemos un concepto de patria un poco distinto, igual que tenemos un concepto de la libertad un poco distinto. Ustedes tienen un concepto de la libertad para quien se la puede pagar y nosotros tenemos un concepto de libertad que tiene que ser basada en la igualdad de oportunidades. Digamos, hay una retórica política que los partidos políticos utilizan. El Partido Popular, obviamente, como tenemos, digamos, una visión política antagonista, intenta atacarnos diciendo estas cuestiones. Pero yo voy a poner un hecho que es incontestable. De las 11 enmiendas a los presupuestos de Castilla-La Mancha que Podemos puso encima de la mesa, la mayoría de ellas en el ámbito de la educación, en el ámbito de la cultura, en el ámbito de la investigación y en el ámbito de la agricultura, el Partido Popular las votó todas a favor. Algo debemos estar haciendo bien cuando el Partido Popular vota
a favor de las cosas que está proponiendo Podemos, porque además entiende que son buenas para Castilla-La Mancha. Es bueno que hubiera becas de retorno y de retención del talento investigador, y nosotros hicimos una enmienda para que $500.000 fuera esas becas, para que los jóvenes investigadores de Castilla-La Mancha no se vayan o los que están fuera puedan volver. Es bueno que podamos destinar desde los planes de empleo un dinero a rehabilitar vivienda social para que la gente que queda desahuciada tenga un lugar para ir, o edificios públicos con criterios de accesibilidad y con criterios de eficiencia energética. Esas cosas tan radicales son las que está proponiendo Podemos en Castilla-La Mancha y son las que el Partido Popular está votando a favor. La retórica política pues es retórica política y yo puedo llegar a entenderlo, pero sinceramente no les creo. No les creo, y cualquiera que nos conozca y cualquiera que hable con nosotros sabe que estamos muy lejos de esas cosas. Como periodo de prueba, entre comillas, porque de prueba no ha tenido nada, ¿qué valoración hace de este primer año de legislatura y del papel que fundamentalmente ha podido, en la medida de las posibilidades, hacer Podemos? Con esos dos diputados que imagino multiplican sobremanera el esfuerzo de estar en todos los asuntos, pero nos reímos mucho porque somos los dos diputados, seguramente, lo he intentado contrastar y no tengo todos los datos, pero todo apunta que somos los diputados que tienen más responsabilidad de todo el país, ¿no? Yo estoy en 9 comisiones parlamentarias, mi compañero está en 7, y cuando se lo comento a mis propios compañeros de Podemos de otras comunidades autónomas, nos dicen, madre mía, eso es imposible, yo estoy en 3 y estoy muerto, ¿no? La verdad es que ha sido, claro, un año muy, muy intenso, porque ha habido muchísimo trabajo legislativo, sobre todo, porque nosotros, como sabéis, estamos en la oposición y hacemos sobre todo tarea legislativa, no estamos en el gobierno y por lo tanto no tomamos las decisiones ejecutivas, pero yo creo que desde esa tarea legislativa, desde esa oposición constructiva que ha intentado decir hay que cambiar algunas cosas, hay que cambiar la orientación política, hay que legislar para que la gente tenga mejores condiciones de vida, pues hemos conseguido algunas cosas importantes. Hemos conseguido, por ejemplo, que en los presupuestos haya una partida de 630 millones de euros para el rescate ciudadano, para la gente que lo está pasando peor después de esta crisis tan tremenda o en esta crisis tan tremenda. Hemos conseguido también la implantación de la tarjeta sanitaria universal, que nadie en Castilla-La Mancha se quede sin asistencia sanitaria, sea cual sea su condición. Hemos conseguido poner en marcha un plan de pobreza energética que ha ido relativamente bien, aunque ayer mismo en el Pleno yo decía que tenemos que pasar de un plan a que eso sea un derecho, a que sea un derecho reconocido y garantizado por las leyes y por el Estatuto de Castilla-La Mancha. Hemos hecho muchas iniciativas legislativas en el ámbito de la educación, de la sanidad, de la publicidad institucional, de muchísimas cosas, para que haya, digamos, una lógica más de política para la gente, ¿no? Nos hubiera gustado que las cosas hubieran ido más allá y más rápido, ¿no? Pero creo que el balance general de las cosas que se han hecho y en las que hemos participado es moderadamente optimista. Si tuviera que poner un punto donde nos parece que se tendría que haber avanzado más todavía, quizá por los sangrantes, el tema de la alternativa habitacional, donde efectivamente nosotros quisimos ser más digamos, ir más allá y tener ya una ley de vivienda y tener sobre todo una paralización total de los desahucios, y en eso el gobierno no nos ha seguido el ritmo y bueno, estamos, como decía aquel, estamos trabajando en ello, pero a mí me gustaría que las cosas en esos campos fueran un poco más rápidas. Entonces, moderadamente optimista, nos queda mucho por hacer, moderadamente optimista, y vamos a ver si el resto de partidos nos quieren seguir el ritmo, porque somos dos, pero a veces me da la sensación de que vamos por delante, ¿no? En muchas cosas. ¿Tienes la sensación de que este primer año ha sido el más complicado, precisamente porque seguramente se venía de una situación que en muchos casos era delicada ya y que había que restaurar de alguna manera rápidamente, y los que quedan pueden ser más llevaderos en el sentido de que ya se ha comenzado a poner al menos cimientos de ciertas nuevas políticas? Sí, es un arma de doble filo, porque generalmente cuando hay un cambio de gobierno y cuando se intenta un cambio de políticas, digamos que también hay un periodo de gracia y que la gente, bueno, pues, genera expectativas e ilusión que es muy difícil que se consoliden todas en un primer año. El año de verdad, el año donde se ve hacia dónde realmente... Empieza ahora, quizá, ¿no? Empieza ahora, es el segundo año de legislatura. Y es verdad que había que revertir muchas cosas, que estamos en una situación muy complicada.
todavía, que el presupuesto es mucho más limitado de lo que a uno le gustaría y que donde se va a ver si las cosas que estamos poniendo en marcha tienen efectos, o se va a empezar a ver si las políticas son acertadas y donde hay que dar, por así decirlo, el do de pecho, yo creo que es justamente en este segundo año. Y por eso es tan importante también lo que pase en el gobierno de la nación, porque si todas estas políticas que en Castilla-La Mancha estamos intentando poner en marcha, políticas progresistas, política para la gente, no encuentran un respaldo en la política nacional, pues eso va a ser un impedimento y va a ser un inconveniente, porque uno puede intentar hacer políticas muy progresistas, pero si desde el gobierno de la nación no dejan que se desarrollen o no permiten que se desarrollen, eso nos puede generar problemas. Por ejemplo, el gobierno ha anunciado que va a llevar ese borrador para la modificación de la financiación autonómica. Ya está trabajando en él, hoy se han encontrado con representantes del Partido Popular. ¿Cuáles son los criterios de Podemos en este sentido? La verdad es que ahí coincidimos bastante con los criterios que ha expuesto el propio gobierno, porque los habíamos hablado y porque además es un problema que ya está muy estudiado, ¿no? Hay las características de esta región, que todo el mundo conoce, una región muy dispersa, con baja densidad poblacional, pero mucho territorio, casi 80.000 kilómetros cuadrados, hace que el mantenimiento de los servicios públicos sea muchísimo más caro que en grandes ciudades donde todo está muy concentrado, ¿no? Aquí nos encontramos con muchos municipios que tienen muy pocos habitantes y sin embargo quieren tener, y con toda la razón, pues la mayor parte de servicios que puedan, escuelas, institutos, centros de salud. Claro, mantener esos servicios públicos cuesta mucho más cara en una región muy grande territorialmente, pero con baja densidad demográfica, con poca gente, que en un lugar muy concentrado como pueda ser la Comunidad de Madrid, ¿no? Donde casi todo pasa en la ciudad. Y por eso la idea es que los criterios de financiación autonómica tienen que atender a esas cuestiones. No solo al frío número de cuántos habitantes hay, sino a la dispersión, así es más eminentemente rural o industrial, a esa dispersión geográfica, vuelvo a decir, a criterios de despoblación, de envejecimiento. Hay muchos factores que hay que tener en cuenta a la hora de que la financiación autonómica sea equitativa. Y también tener en cuenta otros criterios, lo que hemos llamado el dumping fiscal, cuando entre las comunidades autónomas nos hacemos la competencia por ver quién tiene menos impuestos o quién pone las cosas más fáciles, acabamos dificultando justamente que esos servicios públicos puedan atenderse de manera adecuada, ¿no? Entonces, la verdad es que sería muy interesante que hubiera un cierto criterio a nivel estatal, donde todas las comunidades tuviéramos los mismos criterios a la hora de tema de impuestos y de la presión fiscal, para evitar ese dumping y esa competencia que nos acaba haciendo daño a veces a las autonomías, que ya de por sí lo tenemos más difícil, ¿no? Entonces yo creo que en líneas generales, lo que hemos estado conversando, hay bastante coincidencia. García Page ha manifestado esta mañana que el próximo martes se va a aprobar la ley de transparencia de Castilla-La Mancha, que va a ser como una ley espejo. Él ha dicho que se iba a aprobar. Sí, creo que se ha equivocado, pero bueno, ahora lo matizo. ¿Qué debe aportar esa ley para que eso de la transparencia deje de ser lo que ha venido siendo últimamente de cara a la ciudadanía, claro, que es poco menos que un eslogan? Cuento por qué el matiz. Yo no sé si es que se ha malinterpretado, porque yo también lo he oído, pero no se puede aprobar todavía la ley porque la ley primero tiene que ir al consultivo. Quizás se apruebe en el Consejo de Gobierno para que vaya al consultivo, y una vez que va al consultivo luego tiene que volver a las Cortes para que efectivamente la aprobemos. Desde luego por nosotros no va a quedar, porque buena parte de esa ley es nuestra, ¿no? En esa ley hemos introducido muchísimos elementos que mejoraban el borrador primero del gobierno, que había planteado el gobierno, y que se parecía bastante a la propia ley de transparencia que había presentado el Partido Popular a nivel estatal. Entonces nosotros, con distintas entidades, asociaciones y profesionales, trabajamos muy a fondo la ley de transparencia. Introdujimos también el tema de las cuentas abiertas, la ley de cuentas abiertas la quisimos poner también dentro de la ley de transparencia. Entonces yo creo que ha quedado una ley muy ambiciosa, seguramente de las mejores que vaya a haber en el país, y desde luego por nuestra parte estamos deseando que esa ley sea una realidad, pero insisto que tiene que llevar todavía el trámite parlamentario, tiene que pasar por el Consejo Consultivo para ver que no haya ningún problema, digamos, y luego volver a las Cortes para su tramitación y su aprobación. Desde luego, si logramos que se mantenga la letra de lo que como borrador tenemos, insisto en que va a ser una muy buena ley de transparencia. Sí.
Hoy precisamente creo que se han cumplido exactamente 3 semanas de ese incendio en Seseña. Una de esas situaciones a las que toca enfrentarse cuando uno menos lo espera y que de alguna manera viene a romper la calma, entre comillas, en la que vive una comunidad como esta, y que ha tenido además repercusión y eco, como no podía ser menos, a nivel internacional. Estábamos avisados de que ahí podía ocurrir algo que ha terminado sucediendo. Políticamente, ¿qué enseñanza se debe extraer de lo que ha pasado? Bueno, pues que no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Es verdad que este es un problema complicado y que tiene muchas aristas y que hay que dejar trabajar primero a los profesionales para que todo esté controlado, aunque parece que esta semana ya estará definitivamente controlado todo el tema del incendio y se podrá iniciar el tratamiento de los residuos. Pero también hay una investigación en marcha para ver cuáles han sido las causas reales, porque según nos decían todo apuntaba a que había sido intencionado. Es verdad que esto podía pasar, pero también no es menos cierto que por causas naturales era difícil que pasara, y por lo tanto hay una investigación abierta que creo que tiene que seguir su curso. Pero lo que sí sabemos es que los neumáticos llevaban ahí mucho tiempo. Es decir, que esto es un problema que empieza en los años 90 y que una administración por otra, una comunidad por otra, no nos ponemos de acuerdo, ni siquiera a veces cuando gobernaba el mismo partido, y quien lo acaba pagando siempre, quien acaba pagando las competencias o las incompetencias entre administraciones acaban siendo los ciudadanos. Y en este caso lo acaban pagando con su salud y con el dinero que además que nos va a costar, digamos, el tratamiento de este problema. ¿Qué hemos hecho nosotros? Hemos intentado ser respetuosos y no nos gusta ni con la enfermedad ni con las desgracias hacer política, que a veces es una política muy de fango, pero eso no excluye para que sí que vayamos y queramos saber, qué es lo que ha pasado desde el inicio hasta el final. Y por eso hemos registrado una comisión de investigación en las Cortes, no del incendio en sí, sino de todo el proceso, de cómo empezó, qué ha pasado, para ir viendo en cada momento y tener información fidedigna de en cada momento qué decisiones se han tomado y por qué el problema, que empezó en los años 90, ha llegado al año 2016 sin solución. Entonces, es verdad que es trágico, que la gente estaba muy preocupada y con razón. Es que yo estuve allí el día del incendio y realmente el espectáculo era muy impresionante y todo el mundo pues preocupado porque esa columna de humo que subía no bajase, porque digamos que realmente fueron momentos, y ha habido momentos muy, muy duros y preocupantes y tensos. Dicho esto, yo pediría, porque ya lo hemos hecho en otra ocasión, yo recuerdo que la primera actuación política nada más entrar a las Cortes fue el tema del desalojo del Cabero, del asentamiento del Cabero en la provincia de Toledo, allí en Toledo, y que el problema era muy parecido. La administración local, el ayuntamiento de un color, la junta de otro, la tesorería de la seguridad social de otro, unos por otros no supieron dar una respuesta a unas personas que acabaron en un campamento que en algunos casos era peor que el campamento de refugiados que a veces vemos por televisión. No puede ser, insisto, que las administraciones se lancen las competencias a la cara diciendo tienes que arreglarlo tú, porque al final quien lo paga es la gente. Y el llamamiento que hemos hecho desde ese día hasta ahora es que cuando se trata de temas tan importantes como estos, aparquemos los colores y aparquemos las competencias y vayamos a las soluciones, ¿no? Ojalá así sea. José, rápidamente, si el escenario el día 26 cambia por completo, como es deseo de la formación que hoy está aquí representando, ¿vería conveniente incluso que por ejemplo, a nivel regional esa coalición tuviese su reconversión en el ámbito autonómico de cara a unas nuevas elecciones? Daniel Martínez decía que podía ser claro, yo no lo descartaría, no creo que haya que descartar nunca ningún escenario en política, ¿no? Y antes decía una cosa que creo que hay que tener siempre en cuenta. Nosotros decidimos estar en la oposición y hacer una oposición legislativa. Eso tiene ventajas y tiene también inconvenientes, y es que muchas decisiones que toma el Ejecutivo a nosotros se nos escapan. Y sin embargo mucha gente acaba diciendo, oye, los de Podemos, no, son decisiones ejecutivas, no son decisiones legislativas. Y en ese sentido yo creo que cuando uno quiere llevar adelante sus propuestas y responsabilizarse de ellas, pues quizá lo que le toca es dar un paso adelante, mancharse un poco las manos e intentar gobernar. Es lo que hemos dicho a nivel nacional, queremos gobernar porque queremos tomar nuestras decisiones y hacernos responsables incluso de nuestros errores, pero no hacernos responsables de los errores de otros ni de las decisiones de otros. Bueno, es un escenario que tiene que estar abierto, y seguramente si creemos
y la gente cree que lo mejor que podemos hacer es implicarnos en que haya un gobierno realmente de cambio, pues la puerta tiene que estar abierta. Falta mucho todavía. Sí, para todavía eso. queda. A ver si no tenemos que volver a votar más veces en el otro escenario. Esperemos que no. Como siempre, un placer conversar con usted unos minutos aquí en Albacete. Muchísimas gracias a vosotros y hasta pronto. Igualmente, José García Molina, vicepresidente de las Cortes de Castilla-La Mancha y secretario general de Podemos en nuestra región, el protagonista hoy de los encuentros digitales aquí en La Cerca. Ya saben, pueden verlos cuantas veces quieran, escuchar todo lo que nos ha dicho de manera más detallada a través de la web www.lacerca.com. Cuídense mucho, pasen un gran fin de semana.